Voy a dar la palabra ahora al profesor Marín López, que es catedrático también de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha y que nos va a hablar de una sentencia que, por cambiar un poco el tono, aborda el tema de la vivienda desde una perspectiva distinta, que es el enfoque de, os adelantaba antes, el derecho de propiedad en el ámbito de la ejecución hipotecaria y los, digamos, mecanismos de defensa que puede tener el ejecutado cuando se ejecuta la garantía y pierde la propiedad del bien. La sentencia de la que nos va a hablar es Nina Dimitrova contra Bulgaria, de 16 de abril de 2024. Bueno, buenas tardes a todos. Lógicamente, en primer lugar, quiero agradecer a la profesora Aguilarte, Cristina, y a la profesora Martínez Escribano, a Celia, por haber tenido la gentileza de invitarme a participar en esta jornada y tener la oportunidad, pues, de viajar a Valladolid, de coincidir con estos espléndidos juristas y amigos que están aquí acompañándome en la mesa y, lógicamente, tener también la ocasión, pues, de ver a colegas civilistas de esta universidad y de otras universidades cercanas. Mi intervención la voy a dividir en 3 pequeños bloques. El primero es una suerte de introducción o de reflexiones generales sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre vivienda y, más acotadamente, no tanto sobre el artículo 8 del convenio, sino sobre el artículo 1 del protocolo primero, el que tiene que ver con el derecho a la vivienda, aunque veremos que algunas de las características que se predican del primer precepto sirven también en la jurisprudencia analizada para resolver problemas estrictamente de aplicación del artículo 1 del protocolo 1. En segundo lugar, analizaré la sentencia Dimitrova, ¿no? Se llama Dimitrova, Nina Dimitrova, de 16 de abril del 24. Y en tercer lugar, las consecuencias, las importantísimas consecuencias que la doctrina fijada en esta sentencia podrían quizá tener en nuestro derecho patrio, fundamentalmente las causas de oposición a la ejecución hipotecaria. Básicamente ese elenco tasado, recogiendo el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que adelanto ya, y casi podríamos terminar, que encaja mal o tiene difícil justificación si aplicamos, iba a decir de una manera estricta, no tanto, si aplicamos someramente lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta sentencia. Bueno, empezando con ese primer bloque, y como ahora mismo decía la profesora Martínez Escribano, efectivamente, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre esta materia hay básicamente, con muchos matices, lógicamente, pero básicamente 2 bloques de sentencias. Un primer grupo de sentencias en las que entran las 2 que mis compañeros de mesa han analizado, que tienen que ver con un propietario de una vivienda que no vive en la vivienda, que viven otros sujetos, unos con contrato, otros sin contrato. Básicamente aquí, como hemos visto, personas sin contrato que ocupan una vivienda o que construyen, y está el conflicto entre el derecho de propiedad que puede tener el propietario que no habita la vivienda y el derecho a la vivienda o el disfrute de la vivienda del artículo 8 del convenio que tienen esos arrendatarios, quizás ya sin título, ocupantes, ¿verdad? Pero hay un segundo bloque de sentencias que tienen que ver con la ejecución de préstamos hipotecarios. Aquí básicamente no existe ese conflicto entre esos 2 sujetos, sino que hay un tercero, que es el banco, que da un préstamo con garantía hipotecaria, que ante el impago del prestatario pues quiere ejecutar, lógicamente, y esa ejecución, como sabemos, supone que el tipo, el fulano que vive en la vivienda, pues hay que desalojarlo. Hay que desalojarlo, la adquiere un tercero y se paga al propietario. Aquí, en este caso, el que vive en la vivienda pues podría estar protegido por el artículo 8 del convenio, derecho a la vivienda, disfrute de la vivienda, y podría estar protegido por el artículo 1 del protocolo 1, en tanto que propietario con derecho a disfrutar también de esa propiedad. Por tanto, en esa misma persona recaen o podría alegar esos 2 derechos, ¿verdad? En este punto se diferencia del primer bloque de sentencias. La sentencia que a mí me corresponde analizar, precisamente como decía Celia, de este segundo bloque, y el problema se plantea efectivamente porque un banco pues desahucia
ante el impago del préstamo hipotecario, pues a una chica búlgara, Dimitrova, siguiendo los cauces del derecho procesal búlgaro, que ahora veremos las particularidades que tiene. Ahí cuando esto llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esta señora alega vulneración del artículo 8, derecho a la vivienda, a vulneración del artículo 1 del protocolo 1, derecho de propiedad, y sin embargo el Tribunal Europeo solo analiza este segundo precepto, el artículo 1, derecho a la vivienda, porque queda acreditado, derecho de propiedad, perdón, porque queda acreditado en el proceso que no era la vivienda de la señora búlgara. En consecuencia, no aplica el artículo 8 del convenio, pero muchas de las reglas del artículo 8 sirven también para resolver este caso, como ahora vamos a ver. Ya se ha dicho aquí también que en el momento en el que una persona es privada de la vivienda, o en este caso es privada de su propiedad sobre un inmueble, eso constituye una injerencia, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el caso que analizamos también es una injerencia que se considera legítima, legal, prevista por el ordenamiento jurídico, porque efectivamente hay un proceso de ejecución hipotecaria. Si no pagas, se inicia la ejecución y el ejecutado prestatario pierde la vivienda. Y también aquí la cuestión decisiva es analizar si en este caso, a los efectos del artículo 1 del protocolo 1, igual que a los efectos del artículo 8 de vivienda, pues se cumplen esos dos presupuestos o dos criterios que hay que tomar en consideración para ver si se ha producido un incumplimiento de los derechos que el convenio, en este caso el protocolo primero, atribuye al arrendatario. El primero tiene que ver, como ya se ha dicho aquí, con la proporcionalidad de la medida. La proporcionalidad de la medida se analiza en una doble visión, como ya se ha anunciado aquí también. En primer lugar, hay un aspecto procesal, determinadas cuestiones procesales que hay que tomar en consideración para ver si se vulnera o no el artículo 8 del convenio o el artículo 1 del protocolo primero, derecho a la vivienda. Y estas garantías procesales fundamentalmente consisten en tres ítems. En primer lugar, que ese desalojo o esa privación de la vivienda se haya producido conforme a haya sido analizada por un tribunal independiente. En segundo lugar, que la persona perjudicada haya tenido la posibilidad de acceder a todos los recursos razonables que prevé el ordenamiento jurídico para poder poner de manifiesto todas las cuestiones que tengan que ver sobre el fondo del asunto. Y en tercer lugar, este segundo requisito era el que faltaba en el caso que citaba el profesor Peña, porque el tercero, el que tiene que ver con el que citaba el profesor Peña, que es que la persona haya hecho uso precisamente de los recursos que le concede el ordenamiento jurídico. Usted no puede venir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando usted, en fin, ha dejado pasar, no ha alegado, no se ha presentado, que esa es la razón última por la que, en el caso Gailán, pues efectivamente no le dan al señor la razón. Hay también otra suerte de garantía que se llama sustantiva, que tiene que ver más, como aquí se ha indicado, y en ejemplo de la sentencia que acaban de exponer, con el fondo material del asunto. Si la medida es necesaria, teniendo en cuenta las circunstancias de la persona, una persona vulnerable, que vive sola, con 4 hijos. Y el segundo ítem que también se indicaba es esa suerte de si el Estado ha adoptado medidas necesarias, también se ha dicho en las dos sentencias anteriores, en particular y también la última, si el Estado ha adoptado medidas necesarias para al menos intentar que esa persona, una vez que ha sido desalojada, o en el caso que me ocupa de la sentencia que analizo, haya perdido esa propiedad, aunque no sea su vivienda, pues si hay medidas alternativas para que la persona pues, pueda llevar una vida digna en otro lugar en el que fijar su residencia. Partiendo de estas premisas, que están sentadas sobre todo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para el artículo 8 de la vivienda, pero que también se aplican, con algunas matizaciones que después veremos, al derecho de propiedad del artículo 1 del protocolo 1, paso ya al segundo bloque. El segundo bloque el segundo apartado es el análisis de la sentencia Dimitrova de 16 de abril de 2024. Como digo, versa sobre un caso en el que, como consecuencia de una ejecución hipotecaria, una persona pues, pierde su propiedad, ¿verdad? No es la primera ocasión en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues, resuelve casos que tienen que ver con ejecución de préstamos hipotecarios. La profesora Martínez Escribano ya citaba antes una sentencia de nombre indescifrable
de Croacia, la sentencia de 12 de julio del 2016, Rcic contra Croacia, en la que ahí lo que se planteaba, entre otras cosas, es si en el proceso de ejecución hipotecaria podía vulnerar el convenio o el protocolo primero un procedimiento como el croata, en virtud del cual la adjudicación se producía por 1/3 del valor de la vivienda. El Tribunal Europeo dice que no, pero no tanto, dice que no simplemente porque esto es una previsión que está contenida en el derecho croata y sobre todo, como ella explicaba también, porque es el consumidor que celebra un préstamo hipotecario, sabe lo que significa un préstamo hipotecario, sabe que si no paga le van a ejecutar y debería saber que las reglas procesales en ese país significan que puede adjudicarse la vivienda por ese valor. Obviamente, si eso es así en el derecho croata, pues mucho más se cumple esta regla en el derecho español, en el que, como sabemos, según el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando se ejecuta una vivienda, pues hay que sacarla, o no se puede, en principio, adjudicar por un importe inferior al 70% o al 60%. Por tanto, superamos con creces el test del tercio que establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia que analizo. Y entrando ya directamente en la sentencia de 16 de abril del 24, Nina Dimitrova contra Bulgaria. Aquí la cuestión, el supuesto de hecho, muy resumido, es el siguiente. En 2005 se celebra un préstamo hipotecario en el que se concede una cantidad de dinero en un contrato que, entre otras, tiene las siguientes cláusulas. En caso de impago, el interés de demora del 35%. En caso de impago de 2 cuotas, se produce el vencimiento anticipado. Se celebra en 2005. En 2012 empiezan a producirse algunos impagos y en 2014 el banco inicia la ejecución hipotecaria conforme a las normas previstas en el derecho procesal búlgaro. Y en el derecho procesal búlgaro se permite que el banco, con un simple requerimiento de pago emitido por él, sin ningún tipo de control judicial ni administrativo, se proceda inmediatamente a la ejecución, sin que el ejecutado pueda, en primer lugar, ni oponer ninguna causa de oposición en relación con el fondo del asunto, y en segundo lugar, sin que las acciones que pueda llevar a cabo suspendan el proceso de ejecución. De tal modo que el prestatario ejecutado no puede frenar la ejecución y, aunque se vaya a otro tipo de procedimiento previsto en el derecho búlgaro, pues eso no frena la ejecución y se produce en definitiva pues la venta en pública subasta o en los términos establecidos en el derecho búlgaro y la pérdida de la vivienda. Dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el apartado 134 y siguientes, que obviamente la ejecución hipotecaria constituye una injerencia en el derecho de propiedad de la ejecutada. Dice también que es legal, legítimo, porque está prevista en el derecho procesal, pero el problema está también aquí en el análisis de la proporcionalidad. Y añade que el análisis de la proporcionalidad no debe hacerse tomando en consideración qué es lo que dice sobre el particular la normativa, en este caso búlgara, sino que hay que atender las circunstancias del caso para, en función de los ítems que deben tomarse en consideración, y muchos de ellos ya lo hemos citado aquí, ver si se produce, si esa medida es o no proporcionada. El apartado 135 establece los principios generales, citando 2 sentencias anteriores del Tribunal de Derechos Humanos. El 135 de la sentencia que analizó establece cuáles son los principios generales que han de regir la interpretación del artículo 1 del protocolo 1 del convenio. Y lo voy a leer literalmente. El resumen de la jurisprudencia del Tribunal Europeo sobre el particular, sobre este precepto. Antes voy a leer el artículo 1 del protocolo primero. Tiene 2 párrafos. Primero, toda persona física o jurídica tiene derecho al respeto de los bienes. Punto. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del derecho internacional. Y añade un párrafo segundo. Las disposiciones precedentes se entenderán sin perjuicio del derecho que tienen los Estados miembros de dictar las leyes que estimen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de los impuestos, de otras contribuciones
o de las multas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos interpreta este precepto de la manera siguiente. Y leo también de forma literal. Apartado 135 de la sentencia. Toda injerencia en el derecho al disfrute pacífico de las posesiones debe establecer un trato equilibrado entre las exigencias del interés general de la comunidad y los derechos fundamentales de la persona afectada. Por lo que se refiere a las injerencias que entren en el ámbito de aplicación del párrafo segundo del artículo 1 del protocolo número 1, también debe existir una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo que se pretende alcanzar. La cuestión en cada caso es si, debido a la injerencia, las personas afectadas han tenido que soportar una carga desproporcionada y excesiva. Por lo tanto, justo equilibrio entre el interés general y los derechos de la persona afectada, análisis de la proporcionalidad entre el objetivo que se persigue y los medios que se emplean, para concluir si la persona afectada soporta una carga desproporcionada y excesiva. Añade también este apartado 135 lo siguiente. Aunque el artículo 1 del protocolo número 1 no contiene requisitos procesales explícitos, sí exige procedimientos que ofrezcan a las personas afectadas una oportunidad razonable de impugnar efectivamente las medidas que interfieran con los derechos garantizados por él. Aunque literalmente el artículo 1 no contiene requisitos procesales, esas garantías procesales de las que antes hablábamos, hay que interpretar el artículo 1 en el sentido de que es necesario que se cumplan esas garantías procesales. Es necesario que se cumplan esas garantías procesales. Después de hacer este resumen de cómo se aplica el artículo 1 del protocolo 1, derecho al disfrute de los bienes o derecho de propiedad, la sentencia, los apartados siguientes, resuelve o concluye que el justo equilibrio del artículo 1 del protocolo 1 exige que si un Estado ha optado por un sistema, este es el apartado 141, exige que si un Estado ha optado por un sistema que permite la ejecución de las reclamaciones de los bancos antes de que se realice un examen sobre el fondo, como sucede en el derecho búlgaro, y que no permite que el ejecutado pueda, de algún modo, suspender ese procedimiento de ejecución, interponiendo una reclamación ante ese juez o ante cualquier otro juez, como sucede también en el derecho búlgaro, exige el artículo 1 que este Estado deba asegurar que cuando el sistema deba aplicarse a un deudor consumidor, los órganos judiciales pueden entrar a conocer cualquier cuestión jurídica que pueda detener el procedimiento de ejecución con la suficiente rapidez como para que los deudores tengan una posibilidad realista de dejar sin efecto la ejecución y, por tanto, no perder el inmueble. Esta es la doctrina general que se sienta en el apartado 141 y en los apartados siguientes desarrolla por qué, en el caso que Dimitrova, pues efectivamente no se respeta el artículo 1 del protocolo primero. Dice que en este caso un simple control formal, que es lo que hace el juez búlgaro, ver si ese requerimiento de pago, ese requerimiento de ejecución emitido por el banco cumple las exigencias formales que establece la normativa procesal, dice que ese simple control no es insuficiente para satisfacer las garantías procesales, las exigencias procesales. ¿Por qué? Porque el ejecutado no tiene ninguna posibilidad de alegar en ese proceso ni en ningún otro con efecto suspensivo razones de fondo que de ser estimadas, de ser analizadas, podrían al tribunal llegar a la convicción de que no procede a la ejecución. Pensemos que esta doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se realiza, porque es el caso que nos ocupa, con la alegación que hace la ejecutada, Dimitrova, de la existencia de cláusulas abusivas en el contrato y no en relación con otras causas de posible nulidad del título. ¿De acuerdo? De lo expuesto, concluye el TJUE, que la recurrente no ha tenido a su disposición otros medios procesales para suspender la ejecución que los que le brinda el derecho búlgaro. Y no le brinda ninguno.
Es verdad que en el derecho búlgaro está previsto que obviamente esa persona, cuando se produce la ejecución, puede después interponer solicitar una indemnización. Si después se acredita pues, que no procedía a la ejecución por cualquier razón de fondo. Pero dice el Tribunal de Derechos Humanos que esto no supone un respeto del artículo 1, porque en este caso, primero, esa indemnización viene muchos años más tarde, segundo, ya ha perdido la propiedad, y eso supone que la recurrente, y leo el fallo, ha soportado un gravamen desproporcionado y excesivo, lo que supone una vulneración del artículo 1. Por tanto, en este caso se vulnera el artículo 1 por estas garantías procesales. Vemos, por tanto, que esta sentencia no, básicamente el análisis de la proporcionalidad de esos dos ámbitos, garantías procesales y garantías materiales, simplemente se trata de garantías procesales. Es irrelevante si la ejecutada tenía o no tenía hijos, tenía ingresos, era vulnerable por cualquier razón, ¿de acuerdo? Y a los efectos que nos ocupan también es irrelevante en esta sentencia ese segundo ítem de control de proporcionalidad que tiene que ver con si el Estado ha tomado medidas adecuadas para que la persona cuando pierde la vivienda, pues en fin, al menos hacer el Estado la administración de lo posible para que pueda tener una vivienda alternativa. Ese segundo ítem también es aquí irrelevante. Simplemente se ciñe a un incumplimiento de las mínimas garantías procesales. Paso en 5 minutos a la tercera materia que me interesaba explicar. ¿Esto cómo afecta al derecho español? Sabemos que en el proceso de ejecución hipotecaria, regulado el artículo 681 siguiente de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hasta el año 2013 no se preveía que el ejecutado pudiera oponer la existencia de cláusulas abusivas. Sabemos que el famoso caso Aziz, que es el que inicia iba a decir, revuelo de los consumidores por la imposición de cláusulas predispuestas abusivas o no transparentes, después de esa sentencia del TJUE del caso Aziz, en la Ley 1/2013 modifica el procedimiento de ejecución hipotecaria, no puede ser de otra manera, y prevé, entre una de las causas de oposición del artículo 695, la existencia de cláusulas abusivas. De tal modo que cuando de oficio el juez o el consumidor alega la existencia de cláusulas abusivas, pues se hace un ínterin en ese proceso judicial, una pausa. ¿Usted qué opina? El profesional dirá que no es abusiva. ¿Usted qué opina? El consumidor dirá que sí. Pues yo, juez, resuelvo lo que proceda y según lo que proceda, pues sigue o no sigue la ejecución o se cambia el petitum. En fin. Pero la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos va más allá. Va más allá porque las afirmaciones que hace, que antes he leído, van más allá de la posible alegación por el ejecutado de la existencia de cláusulas abusivas, porque aquí lo que hay que analizar es si se vulnera el derecho de propiedad del artículo 1 del protocolo 1 por suponer un gravamen excesivo y desproporcionado para el propietario que un procedimiento judicial establezca la ejecución inmediata de un requerimiento de pago en el que, uno, el consumidor no puede alegar todas las cuestiones que quiere sobre el fondo, y dos, si la alega tiene que ser en otro sitio, en otra plaza, en otro juez, y eso no suspende el proceso de ejecución. Que eso es exactamente lo que sucede en el derecho español con el proceso de ejecución, hipotecaria. En definitiva, por lo tanto, que repito, aunque la sentencia Dimitrov está pensada en la imposibilidad en el derecho búlgaro en ese momento, porque obviamente después el derecho búlgaro tuvo que adaptarse también a la interpretación del TJUE, según el cual la alegación de cláusulas abusivas tiene que ser posible también en los procesos de ejecución búlgaros. Y de hecho, en diciembre de 2019 se modifica la normativa procesal, como se cambió en España un poco antes, en el 2013, precisamente para permitir que el consumidor o el juez de oficio pudiera entrar a analizar el régimen de las cláusulas abusivas también en los procesos de ejecución. Pero, por tanto, los mismos argumentos para la alegación de cláusulas abusivas deben servir para la posible, o en nuestro derecho imposible, alegación de cualquier otra circunstancia por el ejecutado en el proceso de ejecución hipotecaria que le permita dudar, por ejemplo, de la validez del contrato. Imaginemos que el ejecutado quiera alegar vicio del consentimiento. Puede ser difícil ante una notaría,
una escritura pública de compraventa, pero bueno, de préstamo hipotecario, perdón. Pero bueno, puede alegar vicio del consentimiento o cualquier otra razón distinta a la existencia de cláusulas abusivas que pudiera conducir a la nulidad del contrato de préstamo. Parece que técnicamente en nuestro derecho, aunque algunos autores defienden que sí, pero parece que el 695 eso no lo permite. Partimos de que no lo permite. Pues estamos igual que Dimitrova. Estamos igual que Dimitrova. Porque sí, en España, vete al declarativo. Vete al declarativo, pero la vivienda, la propiedad, no solo vivienda. Dimitrova no era solo vivienda, era propiedad porque vive en otro sitio. La propiedad la pierdes. La propiedad la pierdes. Pensemos de todos modos que esta alegación que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos habla del ejecutado consumidor, cuando el deudor consumidor. Por tanto, pareciera que según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay que hacer una distinción. Yo creo que en realidad no hay que hacer una distinción. Aquí habla de deudor-consumidor porque hay un tema de cláusula abusiva, el que se plantea en Bulgaria. Obviamente solo puedes plantear cláusula abusiva porque Dimitrova era consumidora, ¿verdad? ¿Esta doctrina valdría también para un propietario no consumidor? Pero bueno, más allá de eso, lo que habría que ver es si esta doctrina, si se aplica al derecho español, que parece que sí, ¿cómo podría aplicarse? Es verdad que en nuestro derecho también existe desde hace tiempo, y en 2 minutos ya termino, un debate intenso, aparentemente zanjado, sobre la imposibilidad de alegar determinadas circunstancias en los procesos de ejecución hipotecaria. Y se dice con razón que la garantía funciona en España porque funciona así. Porque el acreedor hipotecario tiene un título ejecutivo y no es una ejecución ordinaria, es una ejecución rapidísima. Rapidísima es que se ejecute y te quedas sin casa. Y luego ya hablamos de los declarativos. Pero eso para los prestamistas, sobre todo, pues le ha parecido muy bien, un sistema muy liberal, donde el Tribunal Constitucional ya dijo que esto respetaba el derecho de defensa, aunque el procedimiento fuera sumario, se respetaba el derecho de defensa porque lo que no puedes alegar ahora en el Ejecutivo lo puedes alegar luego en el declarativo. Pero esa sentencia del Tribunal Constitucional, relacionada sobre todo con la posibilidad o imposibilidad de alegar que afecta al derecho de defensa, no analizan el problema desde el punto de vista que lo hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es la defensa del derecho de vivienda, en su caso, o del derecho de propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con el 695 del enjuiciamiento civil? Porque un abogado que sepa lo que dice esta sentencia, pues tiene recorrido judicial en España. Además, las sentencias, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos permite la revisión de la sentencia firme ya, ¿no? Según nuestra ley de enjuiciamiento civil. ¿Cómo podríamos incorporar esto al derecho español? Primera posibilidad, que el procedimiento de ejecución hipotecaria se mantenga como se mantenga, pero se mantenga tal y como está, pero que si el ejecutado va a un declarativo, tan pronto se inicia el ejecutivo, te va al declarativo, se suspende el proceso de ejecución. Por tanto, hasta que no termine el declarativo, se suspende la ejecución y si en el declarativo te dan la razón, no habrá ejecución, no pierdes la vivienda, se respeta la doctrina Dimitrova. ¿Esto es razonable? Yo creo que no, porque entonces nos cargamos el proceso de ejecución hipotecaria y no habrá los préstamos que hay, los intereses serán más altos, en fin, ese mecanismo no parece razonable. Segunda posibilidad, que yo creo que es más adecuada, pero puede haber una tercera. Si alguien en la sala o aquí en la mesa pues, cree que puede ser adecuada. El proceso, en el procedimiento, en el proceso de ejecución hipotecaria, igual que hay una pausa para analizar la posible abusividad de la cláusula abusiva, pues a lo mejor tiene que haber otra pausa para analizar otra serie de alegaciones que se refieren al fondo. Y podría contraargumentarse, bueno, entonces, ¿qué están metiendo un declarativo en el Ejecutivo? Pues para eso, ¿qué particularidad tiene el Ejecutivo? Pues bueno, pues no sé, a lo mejor esa alegación de esas cuestiones de fondo, de todas las cuestiones de fondo antes de que se ejecute, es que es lo que exige la sentencia Dimitrova. Esto encarecería el préstamo, desvirtuaría el proceso de ejecución hipotecaria. Pues no lo sé, yo ya me callo y en el debate pues lo comentamos. Muchas gracias.